relajado. Así como hasta ahora solo estuvimos analizando cosas que tienen que ver con medir, ubicar en el espacio, analizar lo que pasa con los ángulos que subtienden objetos celestes y que dan como consecuencia diámetros angulares aparentes, ver cómo se mueve el cielo, etcétera. En este segundo módulo lo que les vamos a proponer es ver de qué manera los astrónomos a lo largo de la historia usaron a la luz para descubrir una serie de cosas fundamentales. Sin el estudio y la posibilidad de sacar datos de la luz, no existiría la astronomía moderna, no existiría la astrofísica. Por eso los habíamos invitado a que leyeran solitos la conferencia sobre la vida de las estrellas, pero espero que la hayan leído. Si hay cosas que no entendieron o que no sabían o que después quieren preguntar, ahora a medida que vamos avanzando sobre los talleres de astrofísica, las vamos a retomar. Así que es el momento para ir analizando qué cosas me quedaron un poquito en el tintero y de qué manera las puedo enseñar. Recuerden que este taller no es un taller de contenidos conceptuales, aunque sé que hay mucha gente que le gustaría profundizar más en esto, este es un taller de didáctica. Por eso hay muchas secciones que las pasamos muy rápido, sin tanta profundidad, porque estamos tratando de mostrarles algunas herramientas para enseñar astronomía o usar astronomía en la enseñanza de otras disciplinas de las ciencias naturales. Este primer taller tiene que ver con el espectro, con la radiación electromagnética, se llama espectro solar y manchas solares, pero en realidad es una especie de introducción al estudio de la luz. Lo que pasa es que la luz principal que recibimos es la luz del Sol, que es la que se estudió primeramente desde el punto de vista astrofísico. Era lógico, una vez que empezaron a descubrir que existían los espectros, era más que lógico empezar a estudiar la luz del Sol. Ya sabemos que lo primero que vemos con la luz del Sol son los arcoíris, y esa es la luz del Sol descompuesta, dispersada en los colores constituyentes. Así que entender el por qué se produce y qué es el espectro solar es útil. También es bastante interesante analizar qué son las manchas solares, porque, bueno, todo el tiempo están en los diarios, cuando el Sol entra en periodos de actividad, y está interesante explicar de qué se trata. Y además, con el tema del Sol, si bien el Sol viene siendo estudiado desde siempre, desde muchísimo tiempo, y probablemente no fue Newton el que por primera vez vio los espectros, sí es interesante hacer una mención respecto de los trabajos de Galileo relacionados con las manchas solares, trabajos que tienen una importancia fundamental para explicar características de las estrellas que hasta ese momento la gente ni sabía que existían. Lo que nosotros llamamos radiación solar, en realidad deberíamos decir radiación electromagnética proveniente del Sol, es energía. Es la forma básica de la energía. Cuando esa energía llega a la Tierra se transforma en otras formas de luz, en más luz o menos luz y en calor. La radiación electromagnética en sí no tiene esa característica de calor o frío o lo que sea, tiene energía involucrada. Yo puedo hablar de más o menos energía, no voy a hablar de más o menos caliente. Es energía distribuida cuando la descomponemos en los colores en una sucesión que se llama espectro. Pero esta radiación que viene del Sol no aparece en la superficie del Sol. El Sol ni siquiera aparece en un filamento como el de una lamparita. El Sol es una estructura de materia en un estado particular que se llama plasma. Recordemos que en la escuela normalmente vemos 3 estados de la materia, pero la materia por ahora está o puede estar en 5 estados. Los que conocemos son el sólido, el líquido y el gaseoso. Esos estados dependen de la cantidad de calor que tenga una sustancia. Y el Sol tiene más calor que para estar en estado gaseoso. Esa cantidad extra de energía hace que la materia esté ionizada. Es decir, los electrones están desligados de los núcleos y entonces decimos que el material está ionizado.
los núcleos por un lado y los electrones por el otro. Cuando la materia está completamente ionizada, por la enorme temperatura involucrada, está en estado de plasma. ¿Dónde se produce esta energía? En el interior del Sol. No se produce en todos lados. Hay transformaciones a medida que la energía es producida en el núcleo y viaja hacia la superficie, pero no se produce energía extra. Se produce en el interior. Y ese es un concepto importante porque la producción de la energía es consecuencia de los fenómenos de fusión nuclear. Los átomos se funden, se fusionan en un mecanismo que en la Tierra es difícil de mantener estable, por eso hay muchísima gente tratando de buscar fusión a las temperaturas que podemos conseguir en la Tierra, pero todavía no se ha logrado. En cambio, en las estrellas, la enorme presión que hay en el interior es tal que la temperatura se incrementa para una estrella como el Sol hasta unos 15 millones de grados, y en esas condiciones yo tengo la situación en la que los átomos de hidrógeno se pueden fusionar, fundir, para dar como consecuencia material más pesado y producir elementos de descarte, basura podríamos decir, y resulta que entre esa basura está la energía electromagnética. La energía se produce en el núcleo por procesos de fusión a una presión altísima y se transporta hacia la superficie de la estrella. En el núcleo, 4 protones o núcleos de hidrógeno se funden, se unen en una cadena que se denomina protón-protón para dar como resultado un átomo de helio y un montón de cositas pequeñas, son partículas elementales o radiación electromagnética, que es el descarte. ¿Qué descarte tengo de los procesos de fusión? Tengo antimateria, positrones, 2 positrones por cada átomo de helio que consigo, neutrinos, 2 neutrinos por cada átomo de helio que consigo, y 2 fotones, es decir, las partículas que transportan la energía electromagnética, las partículas portadoras de la fuerza electromagnética. Ahora, la masa resultante, sumando la masa de los positrones, la casi inexistente masa de los neutrinos y la del helio, es menor que la masa de los 4 protones, por supuesto, porque tengo más descarte en forma de energía. Yo no puedo tener las mismas cantidades de energía y de materia. Si la materia me da como consecuencia energía, la materia resultante va a ser de menor. Recordemos la ecuación de equivalencia entre masa y energía, que no es más que la ecuación de la relatividad general. Cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en 595,5 de helio. El resto es antimateria, positrones y radiación electromagnética. Si el Sol va perdiendo hidrógeno, se va quedando sin combustible. Y al quedarse sin combustible, se va muriendo, porque la vida de una estrella está condicionada por el proceso de fusión. Y el tiempo que dura el proceso de fusión, primero del hidrógeno y después del helio en un elemento más pesado, que es el carbono, depende de la masa con que la estrella haya nacido. El Sol es una estrella de masa intermedia y perdiendo materia a esta velocidad, a esta tasa, va a vivir 10.000 millones de años. Miren, en este momento el Sol está en la mitad de su vida, en los 5.000 millones. La energía se transporta desde el núcleo hasta la superficie y cuando llega a la superficie se sigue transportando, porque la energía electromagnética, como ustedes saben, en un sistema aislado, y el único que existe es el universo, se conserva, se transporta mediante 3 mecanismos: conducción, convección y radiación, y se transforma de una forma en otra forma de energía. Bueno, en la estrella los mecanismos de transporte son conducción, radiación, convección. Para que haya conducción, los átomos tienen que estar muy cerca. Es lo que hace que el mango de la sartén se caliente.
Hay que transmitirlo de átomo a átomo, así se transporta en el núcleo. Pero si tengo un gas, ya no es que tengo los átomos tan cerquitas, sino que los tengo un poco más alejados, y ahí el mecanismo cuando tengo un gas depende de la densidad. Si es muy poco denso, el único mecanismo que me queda es la radiación, y adentro del Sol existe. Pero si tengo un gas un poquito más denso, como la atmósfera o el agua, el mecanismo de transporte es la convección. Y como ustedes se estarán dando cuenta, estoy hablando de física clásica. Sí, el transporte de energía es mediante esos mecanismos. Ahora, llega a la superficie del Sol y se encuentra con lo que llamamos espacio interplanetario. No está vacío, pero la cantidad de átomos por centímetro cúbico que hay es bajísima. Y entonces es el único mecanismo posible, el de radiación, que es mediante el cual se transporta desde la superficie del Sol, cuando los fotones llegan a la superficie, hasta la Tierra. Pero lo hacen siempre en el vacío a una velocidad límite, que es la velocidad que conocemos, la velocidad de la luz, alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. La distancia que nos separa del Sol es de 150 millones de kilómetros promedio. Esa distancia la luz la recorre en 8 minutos. Es el tiempo que demora la radiación que sale del Sol en llegar a la Tierra. Pero el mecanismo a través del cual se realiza ese transporte es radiación, pero el transporte, recuerden, es de paquetes de energía, de fotones. Y ese mecanismo general para que la onda lleve la información de un lugar al otro, o para que la energía llegue de un lugar al otro, es el de una onda. Ese es el mecanismo de transporte. Ustedes conocen formas de onda para otras transmisiones de energía. La ola del mar es una transmisión de energía mecánica. Hay materia ahí metida entre ambos, o en lo que quiero transportar. Entonces es energía mecánica. En la escuela nos enseñan, la energía mecánica es cinética más potencial. Sí, pero siempre tengo un objeto, tengo masa. En la mecánica, en la energía potencial tengo un peso y le pongo un objeto a una altura. En la cinética tengo la masa y algo que se mueve. Es decir, en la energía mecánica tengo un transporte de materia, material. En la energía sonora tengo una onda, pero la onda es de compresión del medio que se está comprimiendo para que algo que yo produzco, mi voz, se transporte desde mi voz hasta el micrófono. Lo tengo que hacer aquí. Y después se transforma en otra cosa. Pero se mueve el aire, se comprime y el sonido se transporta. En el sólido se transporta, por supuesto. Necesito un medio y hay un mecanismo ondulatorio, pero es de compresión. En el caso de la energía electromagnética, la onda no es una onda ni mecánica, no hay materia ahí involucrada y no es de compresión longitudinal, no, es transversal, se mueve apartándose de la dirección de propagación que es en el tiempo. Y no es cualquier onda. Lo que está propagándose, sí, es el paquete de energía, pero ¿en qué está esa energía? Está representada por campos eléctricos y magnéticos, que no pueden estar separados en la naturaleza. Si yo tengo un campo eléctrico, induce un magnético, si tengo campo magnético, induce un eléctrico. La cuestión es que los campos eléctricos y magnéticos están relacionados de tal manera que se propagan en el espacio vibrando perpendicularmente entre sí. Lo que está vibrando son los campos. Los vectores que representan a esos campos los podríamos dibujar vibrando, ampliando la vibración y disminuyendo la vibración de una onda que se propaga en el tiempo, como vemos en esta imagen. Las ondas tienen características. Una de ellas es un ciclo completo, o lo que es equivalente, la distancia entre los máximos. Eso se llama longitud de onda y se mide en unidades de longitud, centímetros, kilómetros, metros, nanómetros. Y por otra parte, como se propaga, se transporta en el tiempo,
puedo medir el número de ondas por segundo. Y eso se llama frecuencia. La unidad de medida de la frecuencia es un número sin dimensiones, digo 1, dividido segundo, es una unidad que se llama hertz. También utilizamos los kilohertz, los megahertz, que es en lo que transmiten las radios y las televisiones. No son sonido, no es sonido, es radiación electromagnética. Ahora, como la longitud de onda se mide en unidades de longitud y la frecuencia se mide en 1 sobre segundo, si los multiplico, me quedan centímetros por segundo, por ejemplo, y esa es una unidad de velocidad. Y no es cualquier velocidad, es la velocidad de esta energía. Y resulta que la velocidad de la luz es una velocidad límite, de manera que yo sé la velocidad de propagación, es la de la luz. De manera que me da una constante. Si una aumenta, por ejemplo, la longitud de onda, si las ondas se hacen largas, la frecuencia es menor. Y si las ondas son cortitas, tengo más ondas por segundo. De manera que el producto siempre me da la velocidad de propagación. Eso es una cosa importantísima, porque sabiendo la velocidad de propagación y conociendo una de las características de la onda, yo puedo descubrir la otra. Y ya vamos a ver en dónde lo podemos aplicar el viernes que viene probablemente. Por ahora, solo recuerden estas características: longitud, distancia entre los máximos y frecuencia. Ahora, yo tengo radiación y la descompongo en los colores constituyentes. Y cuando hablo de colores constituyentes, solo hablo de lo que mi ojo puede ver. Y eso es la región ampliada en la parte central de esta imagen que dice espectro visible. Eso va desde el violeta hasta el rojo, que son los límites de visibilidad para el detector con el que nacimos los seres humanos, que es el ojo. Es un detector súper especializado, muy sensible, que tiene la percepción de todos los colores en esa región. Por eso se llama visible, por eso llamamos colores, pero más allá de la zona o la región de energía electromagnética que el ojo detecta, hay más energía. El ojo no la ve. Más allá del rojo está el infrarrojo, las microondas, las ondas de radio. Más allá del violeta está el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Estoy segura que todos conocen todos los nombres de las regiones del espectro electromagnético. Probablemente lo que no tengan tan claro es que se trata de la misma energía, de la misma forma, tipo, pero de distinto nivel o intensidad en cuanto a la energía. Y aquí voy a hacer dos paréntesis. Uno es para decirles que el Sol emite en todas las regiones de energía del espectro electromagnético, las que vemos y las que no. Y muchos objetos del universo, yo diría todos, objetos galácticos y estrellas, e inclusive algunas formas un poquito más exóticas como remanentes de supernova, emiten en todas las regiones del espectro electromagnético, visible y fuera del visible. Poder estudiar los objetos más allá de lo que el ojo ve nos permite detectar fenómenos que ocurren a muy bajas energías o a muy altas energías que nuestro ojo no detecta y que por suerte mucha de esa radiación ni siquiera llega a la superficie de la Tierra, porque si llegara no habría posibilidad de que existiera vida. ¿Por qué? Porque las altas energías, desde el ultravioleta hasta el gamma, son además ionizantes. Arrancan los electrones de los átomos, el electrón absorbe energía y si tiene la suficiente puede escaparse a la ligazón con su núcleo. Y entonces tenemos materia ionizada. Y eso es lo que sucede. Ioniza los átomos y rompe los enlaces moleculares. De manera que la vida sería imposible si los rayos gamma, X y ultravioleta de más alta energía arribaran a la superficie de la Tierra. Hay un filtro, la atmósfera. Pero las imágenes, digamos, si yo pudiera
saltar ese filtro. Y si yo pudiera encontrar un detector para observar en distintas regiones del espectro, sería maravilloso, porque estaría viendo distintos aspectos, distintos rasgos de los mismos objetos, como vemos en la imagen inferior. Por ejemplo, esta galaxia es Centaurus A, muy famosa, una galaxia súper impresionante, famosa, con un agujero negro supermasivo en el núcleo, que se ve en el visible, como vemos en la imagen central. Y hacia la derecha extrema es una composición de la imagen visible central, que sigue estando allí, pero esas eyecciones de materia que ustedes ven no se detectan en el visible, se detectan en ondas de radio. Entonces, sabemos más de los objetos observándolos en distintas zonas de energía. Antes de pasar aquí, quiero hacer un llamamiento a la reflexión respecto de las ondas cortas y las ondas largas y cuáles tienen más energía y menos energía. Cuando hablamos de onda larga, distancia entre los máximos grande, estamos hablando en la región del visible del rojo. Longitud de onda larga es baja energía, rojo. Longitud de onda corta es alta energía, violeta. Ahora, en general, cuando uno ve luces de colores azules o carteles azules o indicaciones azules, las asocia con lo frío, con lo de baja energía. Pero no, en el tema de la radiación electromagnética, el violeta tiene que ver con alta energía y el rojo con baja. Todo lo que uno asocia con rojo y azul vinculado con el calor y el frío tiene que ver lamentablemente con la temperatura, que podría estar bien representada porque la región asociada con la temperatura del espectro es el infrarrojo. Y sin embargo está al revés y eso nos trae muchos problemas. Si uno quisiera mostrar que la longitud de onda larga es baja energía y la longitud de onda corta es alta energía, yo les sugiero que con sus alumnos o ahora en la casa tomen una cuerda, como la que tengo yo aquí, y traten de hacer una onda larga, así, larga. Van a ver que la energía que invierto, si bien es energía mecánica, es poca energía, onda larga, poca energía. Y ahora les voy a invitar a que traten de hacer una onda cortita, bien cortita, y entonces es muchísima energía la que tengo que poner para hacer que la cuerda vibre de tal manera de tener ondas cortas. No es igual, es una analogía, por supuesto, pero por lo menos les aseguro que así les va a quedar grabado que la onda corta es mucha energía y la onda larga es poca. Y después cuando vean el dibujo del espectro y el rojo sea onda larga, el rojo es poca energía. Y eso es importante porque empezamos ya a hablar de fenómenos naturales que están todos mal aprendidos o mal interpretados y sin lugar a duda mal usados. La atmósfera filtra la radiación electromagnética, hay regiones que no la pueden atravesar y entonces ¿cómo sabemos que el Sol emite en rayos X? Y porque hay satélites en el espacio, hay telescopios en el espacio que nos permiten adquirir la información fuera de las regiones que la atmósfera no deja pasar hasta la superficie de la Tierra. Las ondas de radio llegan hasta la superficie de la Tierra, atraviesan todo. Si uno es radioastrónomo puede trabajar inclusive con nublado, no se puede trabajar sobre una tormenta eléctrica, pero si está nublado da lo mismo. Esa zona de energía del espectro electromagnético atraviesa todo. Y el visible llega a la superficie de la Tierra, la máxima energía es filtrada. Ahora, obvio que la luz interactúa con la atmósfera, de todas maneras. Hay reflexión, refracción, absorción, difracción, dispersión y polarización. Y entonces, en este taller vamos a ver algunas de esas características de la luz interactuando con la materia. Cuando uno piensa en el campo eléctrico y el campo magnético vibrando perpendicularmente entre sí, propagándose en el espacio, solemos recordar, los que somos docentes, que en los libros la representación tradicional de esta situación es la que vemos en la figura. Un campo eléctrico E, un campo magnético B, vibrando
los dos perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares a la dirección de propagación. Y eso es lo que explicamos. Y después decimos que la luz del sol, o la luz blanca, o la luz de un LED es no polarizada, y agregamos que el no polarizado significa que el campo eléctrico está vibrando en todas direcciones. Pero lo enseñamos vibrando en una sola preferencial. Cuando uno enseña este tipo de dibujo, está mostrando a una radiación electromagnética linealmente polarizada. Y no lo avisa, porque uno puede mostrar cualquier cosa. Sí, es más fácil dibujar esto que dibujar el campo eléctrico vibrando en todas direcciones, encima en campo magnético perpendicular, y eso propagándose como una onda por el espacio. No, sería un matete tan grande que nadie entendería nada. Pero hay que decir que esto es así, porque entonces uno puede decir que la luz de las estrellas no está polarizada, pero cuando se encuentra con material en el camino se polariza, y entonces los astrofísicos tenemos una herramienta poderosísima para determinar tamaño y orientación de los granos de polvo. Cuando leyeron la conferencia de vida de las estrellas, ¿no les llamó la atención que decía de qué tamaño era el polvo y de qué tamaño era el gas? ¿Alguien fue a medir las moléculas de gas y los átomos que andan por allí? Los átomos en tierra sí. Pero ¿cómo sabemos las moléculas y el tamaño que tienen las moléculas? Obvio que podemos modelizar, pero les aseguro que también están medidas. Y están medidas con la técnica de la polarimetría. Y acá es donde empieza uno a tener algunas herramientas para enseñar algo más que radiación electromagnética y que se propaga en una onda, y la luz del sol no está polarizada. Y entonces proponemos una pequeña variación a la enseñanza de lo que es la radiación electromagnética, porque hay que partir de la luz del sol, que no está polarizada, campo eléctrico vibrando en todas direcciones, que de pronto se encuentra con algún material que la puede llegar a polarizar linealmente, lo que significa que el campo eléctrico pasa en una única dirección. Y si yo tengo material del mismo tipo, polarizador, como el que vemos aquí, una laminita, y lo uso no ya para volver a polarizar, sino para analizar la dirección de propagación del campo eléctrico y de vibración del campo eléctrico, entonces puedo mostrar qué significa, cuando yo hablo, de luz polarizada. ¿Qué significa eso? Y entonces acá les voy a proponer un ejercicio bastante sencillo. Yo necesito tener un material que polarice la luz. Necesito tener la luz blanca del sol, o puedo tener la luz del LED que tengo iluminándome ahora la cara. Acá tengo una lámina a través de la cual seguro me siguen viendo, voy a dejar de compartir, a través de la cual me siguen viendo, solo que probablemente un poquito más oscurita. Claro, porque esta lámina que tengo acá es un polarizador. La luz que se refleja en mi cara atraviesa el filtro, y el campo eléctrico, y ustedes me tienen que creer, lo atraviesa a este filtro, venía vibrando en todas direcciones y lo atraviesa en una sola dirección. ¿Cómo lo voy a demostrar? Necesito usar un analizador. Otro filtro igual, lo tengo aquí delante de mí. Si yo lo superpongo, no voy a notar nada, pero ahora voy a hacer algo. Esperen un momentito. La luz que atraviesa este filtro no estaba polarizada, venía vibrando en todas direcciones, de manera que si yo muevo el filtro, no voy a darme cuenta qué hace el filtro, porque la luz va a pasar en alguna dirección. Yo les estoy diciendo va a pasar en alguna dirección. A ver, voy a mirar si se ve mejor. Esperen un cachito. Si se ve mejor contra un papel. Me parece que sí. Más blanco, más mejor. Sí, efectivamente. Voy a cambiar de dispositivo. Y ahora tendrían que ver grande. Ahí está. Voy a usar no la luz reflejada en mi cara, que ya tiene sus problemas, sino la luz que llega desde el LED. Y si de ahí tengo el filtro. Doy vuelta al filtro, no veo mucha variación, sigo viendo la hoja. Ahora voy a usar el analizador
Si lo superpongo, no pasa mucho. Pero miren lo que pasa cuando uno de estos polarizadores lo utilizo como analizador al rotarlo. Voy a separar así ven la diferencia. Lo que pasaba en esta dirección y que pasaba en los dos filtros, que es igual, una vez que los pongo cruzados como si fuera una rejilla, ya no pasa nada, no pasa luz. La luz era no polarizada, ven, pasa, no importa en qué posición ponga el filtro. La polarizo con el filtro y la analizo con otro filtro idéntico. Estos son unos plastiquitos, por supuesto, pero ustedes pueden ir a la óptica y decirles que les vendan el plástico que se usa para los anteojos. Voy a usar solo el plástico y un polarizador, pero podrían tener los dos. Tengo la luz polarizada y ahora tengo el analizador roto. El analizador y entonces encuentro en qué dirección pasa el campo eléctrico. Tengo oscuridad, tengo luz. Ahora ustedes me pueden llegar a decir, por supuesto, bueno, pero tengo que ir a la óptica. Capaz que yo tengo unos anteojos polarizados. Y entonces no les vamos a decir que los rompan, lo que les vamos a decir es que busquen una luz polarizada, una luz que ya esté polarizada. Y resulta que la luz, ¿me escuchan, no? ¿Ahora? ¿Sí? Y resulta que la luz que ya está polarizada es la luz de la pantalla de la computadora, de las laptops. Y les voy a mostrar lo que sucede. Ahora estamos. Me parece que no quiero esto. Esperen. Voy a cerrar acá. Ahora sí. Ven la pantalla de mi computadora, ¿verdad? Voy a abrir una página en blanco. Y entonces, ahora voy a usar el mismo filtro que usamos recién. Verán que sin lugar a dudas está pasando la luz. Pero miren lo que pasa cuando lo empiezo a girar. El campo eléctrico de una pantalla de cristal líquido está orientado, sale polarizado, lineal, en una dirección, y si pongo el filtro en la perpendicular no sale nada. ¿Sale luz? No sale nada. Ahora, esto, ¿podría usarlo para algo más? Para mostrar cómo podemos determinar que está hecho algo. ¿Qué tengo aquí ahora? Ahora tengo una tapa de CD con varias capas de cinta adhesiva. Hay una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas. Vamos a poner esta materia, como si fuera material interestelar, allí con la luz polarizada. Obviamente que el material también polarizaría, pero yo voy a analizar cómo polariza la luz, que por supuesto necesito que ya esté polarizada porque voy a estudiarla con un analizador. Entonces, cuando yo tengo material en el camino de la luz, miren lo que sucede con el analizador. Está bueno, ¿no? Sí. Yo puedo determinar dónde tengo una capa, 2 capas, 3 capas, etcétera. Inclusive puedo saber qué tipo de material hay. Pero todavía más puedo hacer con esto, porque este tipo de técnica se usa en ingeniería para estudiar la resistencia de los materiales. Y la tapita del CD me viene como anillo al dedo, porque miren lo que pasa en algunos lugares de esta tapita del CD. ¿Ven ahí que hay una super concentración de colores? O ahí que hay concentración. Miren todas las líneas aquí.
Vienen todos haces concentrados en ese punto, y si sigo mirando en ese punto y allí, bueno, acá no parece tanto. Bueno, ahí donde yo veo concentración de colores, lo que hay es concentración de fuerzas, y esfuerzos. Ni bien se me caiga la tapita del CD al piso, se va a romper ahí, seguro. Y miren si analizo, por ejemplo, esto, me dirán, bueno, que tenés el plástico y tenés todas las, tenés el, lo voy a poner acá paradito si puedo usar la mano, necesito las dos manos ahora. Miren lo que pasa si analizo una regla. ¿Vieron que las reglas se rompen siempre por en el mismo lugar? No sé si se dieron cuenta, que se rompen siempre en el mismo lugar. Bueno, si no se dieron cuenta, les voy a mostrar lo que pasa cuando uno analiza la regla de plástico a través de luz polarizada, la hace pasar. Polariza la luz. Acá se me está apretando una tecla, no quiero. Ahí está. Pasa la luz polarizada en plástico y uso un analizador. Miren, va todo más o menos normal, va todo normal, 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 y ahí que tengo una super concentración de colores. Y la regla no se rompe siempre en las puntas. Sí, siempre se rompe en el mismo lado. Y no en cualquier lado, porque del otro lado no tenía lo mismo. Acá no se me va a romper cuando se caiga. Se me va a romper acá. Ya lo sé. Entonces, la luz polarizada y la polarización no solo nos permite trabajar, como veíamos, con, ahí están todos otra vez frente. No solo estudiar el material, sino que también podemos trabajar para mostrar que este tipo de técnicas también se usan, por ejemplo, en ingeniería, resistencia de los materiales. Miren lo que usé, unos anteojos, un disco, una tapa de CD y la laptop que los chicos teóricamente llevan a la escuela o tienen en la casa, solo para mostrar una característica importantísima de la luz a partir de la cual los astrofísicos sacamos muchísima información. Bueno, vamos ahora a ver, no sé qué les pareció esta parte. ¿Les pareció bien? ¿La van a hacer? Impresionante. Impresionante, sí. Después lo prueban. Si ustedes tienen unos anteojos que se los vendieron por polarizados, no se los mostré, pero miren, les voy a mostrar algo, que lo tengo acá. Sí, ¿dónde dijiste que había una concentración? Disculpa, ¿dónde dijiste que había una concentración de colores? ¿Qué era? Disculpen que ando de un lado para el otro, pero miren lo que tengo acá. Tengo mi pantalla, ahora la vemos a nuestra compañera. Voy a poner otra vez la luz blanquita porque así lo ven mejor. Lo que tengo acá es uno de los plásticos que nos venden para polarizar los vidrios de los autos. Pero si este fuera realmente un filtro polarizador lineal, que es lo que necesitamos, no es que cualquier polarización está bien, no, el polarizador lineal filtra los reflejos, que por eso se ponen en los autos. Si este fuera un polarizador, ya vimos que al rotarlo enfrente de una luz polarizada, en algún momento se hace oscuro. Bueno, voy a rotar este plástico a ver qué pasa. Ustedes me dirán si se oscurece o no se oscurece alguna vez la pantalla. No se oscurece jamás. Es decir, este es un polarizador trucho, como decimos los argentinos. Falso, falso. ¿Y cuánto nos cobran como bueno? Nos lo cobran como bueno. Y de la misma manera ustedes podrían probar si los anteojos que tienen en su casa son o no polarizados. Si se oscurecen cuando los rotan, lo son, si se oscurecen. Si al rotarlos no pasa nada, no son polarizados. Y entonces otro venta de, como también decimos en Argentina, gato por liebre. Entonces, es una manera también de probar algunos materiales que usamos cotidianamente. En el caso de la polarización, además, y de los filtros polarizadores, muchos aquí deben ser fotógrafos. Así que ya saben, por supuesto, que cuando uno quiere cortar los brillos
lo que tiene que hacer es ponerle a la cámara fotográfica un filtro polarizador. Y entonces puede suceder que vean cosas como las que van a ver ahora. Abajo a la derecha tenemos una playa fotografiada con un objetivo sin ningún filtro. Se ve la espuma, el brillo, todo reflejo. Y a la derecha no vemos el reflejo porque la cámara tiene un filtro polarizador. Ya vimos esta experiencia de la pantalla de cristal líquido, así que no voy a entrar en mucho más detalle. En las pantallas de cristal líquido tenemos un montón de herramientas para trabajar en el aula. Vamos ahora a pasar a la estructura del Sol. Hemos visto, y ustedes lo han visto en la conferencia que han leído, que el Sol es un objeto organizado como en capas de cebolla, y lo que diferencia cada región del Sol es la densidad que tenemos, y a partir de la densidad cambia su temperatura. Como cambia la temperatura, cambia la densidad, también cambia el mecanismo de transporte del que ya les hablé. El núcleo está a 15 millones de grados, envolviendo al núcleo en una zona bastante extensa que se denomina zona radiactiva, en donde la temperatura cae a la mitad. Es muy impresionante el cambio de temperatura entre el núcleo y la zona radiactiva. Se llama así porque el transporte es por radiación. Superpuesto a la zona radiactiva está la zona convectiva, en donde ya tenemos solo medio millón de grados, muy fría, y entonces el movimiento de materia asegura el transporte de la energía. Y luego tenemos una región que solemos denominar atmósfera del Sol, obvio que no es una atmósfera en el sentido de los planetas, pero es mucho más tenue y es muy estrecha, es de unos pocos kilómetros, que está dividida en tres partes: la fotosfera, la cromosfera y la corona. La fotosfera es de donde se escapan los fotones que llegan a la Tierra, es lo que vemos de la superficie solar, solo vemos eso, la fotosfera. Es una región que está entre 6.400 y 4.200 grados. Recordemos que usamos la escala Kelvin. Menos 273 Celsius es 0 Kelvin. Es una escala también lineal, decimal, no hay que hacer ninguna conversión como con la Fahrenheit, tienen la misma estructura los grados, solo que está cambiado el cero. Por eso los grados Kelvin se denominan el 0 Kelvin se denomina cero absoluto. No hay nada a 0 grado en el universo. Lo más frío que se conoce es la radiación de fondo cósmica a 3 Kelvin. Eso es lo más frío que hay. El cero sería el cero absoluto, la ausencia total de materia, presión y todo. Bueno. Se usa esa escala, Kelvin. Se lo debemos a un científico que recibía el nombre de Lord Kelvin. Bueno, la superficie del Sol está entre 6.400 y 4.200. ¿Qué cosa está a 6.400? La superficie en general. Y a 4.200 están las regiones que se ven desde la Tierra como manchas oscuras. Pero en realidad las vemos oscuras simplemente por contraste. Si solo estuvieran las manchas, si pudiéramos ocultar todo el resto de la fotosfera, brillarían, porque 4.200 Kelvin se verían rojas, pero se verían brillantes. Y sin embargo, por contraste, en solo 2.000 grados ya es suficiente para que no podamos distinguir el color que tiene. El Sol en la fotosfera se ve granulado, no es un gas como el del aire, no, tiene granulaciones, es una naturaleza de la materia bastante particular, ¿no? A mí siempre me gusta compararlo con una olla en donde estamos sirviendo polenta, el maíz pulverizado, la polenta, en donde está todo burbujeante y se está moviendo, pues, bueno, ahí por convección, por supuesto, porque hay materia y vemos los granitos, y bueno, así sería la estructura solar que vemos en la fotosfera. Más allá de la fotosfera hay una región en donde la temperatura crece, se incrementa por las interacciones de las partículas, que se denomina cromosfera, es donde se producen los fenómenos importantes, ¿no? Hay prominencias, protuberancias, fulguraciones, vemos esas lenguas de materia, y noten que no hablo de fuego, las estrellas no son de fuego, son plasma, pero no son fuego, son materia incandescente, altísima temperatura, y además, como son
un fluido, hay muy poderosos campos magnéticos. Y los bucles de esas protuberancias son tales que la materia abandona la superficie visible del Sol y vuelve a caer en ella siguiendo líneas de campo magnético. Y más allá de la cromosfera está todo el resto de la estructura solar, que es lo que se llama corona. La corona llega hasta el confín del sistema solar. Uno la representa, bueno, ahí medio cerca del Sol, porque es la zona en donde uno distingue más interacciones y la cual se puede observar en un eclipse. Cuando hay un eclipse, la corona de golpe se hace visible. Si no hay eclipse no la podemos ver porque la cantidad de energía involucrada ahí que emite es poquísima. Hay grandes temperaturas, pero con partículas muy distribuidas, y si bien la temperatura puede llegar a 2 millones de grados, los mecanismos por los cuales se llega a esta temperatura todavía no están completamente conocidos y estudiados. Hay una propuesta aquí en este taller que yo la voy a pasar muy rápido porque creo que no hay docentes de primaria, pero muchos se enganchan, que tienen que ver con la representación de la estructura del Sol y comprender estas regiones. Recuerden que yo les dije que la atmósfera era una zona muy insignificante, si se quiere, para toda la estructura del Sol, y en este esquema lo que vemos es eso, ¿no? ¿Qué dimensiones frente al 1.400.000 kilómetros que tiene el diámetro del Sol abarcaría lo que llamamos núcleo? Bueno, en ese 1.400.000, 300.000 es el núcleo, nada más. Y después viene la zona radiactiva, aquí en celeste, la convectiva en anaranjado y en rojo, brillante, lo que llamamos atmósfera. De esa atmósfera solo vemos una pequeña capa que es la fotosfera, porque allí es donde ya el Sol está suficientemente frío y tenue como para que el fotón pueda abandonar la superficie de la estrella. Y entonces en la actividad lo que se propone es construir un modelo con las distintas regiones de la estructura solar, pero yo esto lo voy a pasar súper rápido porque no hay más que cortar y pegar de tal manera que yo superpongo cada zona para poder tener una idea de cuán extensas son esas regiones en la estructura solar hasta obtener algo parecido a lo que vemos aquí en esta foto. No vale la pena que se pongan a cortar la corona y la zona convectiva, etcétera. Eso está en el material. Si ustedes lo quieren realizar con sus alumnos, por supuesto que lo pueden hacer, pero es muy sencillo. Tiene que ver con esta estructura solar en cuanto a las densidades, las temperaturas y por lo tanto los mecanismos de transporte, y recordar que es la misma calidad de materia a distinta densidad. Todo es plasma, pero cambian las densidades, cambian las temperaturas y por consecuencia los mecanismos de transporte. Cuando llegamos a la superficie del Sol es donde tenemos alguna percepción de lo que ocurre. Las manchas solares están en la superficie del Sol, ocurren en la fotosfera, y allí donde está la mancha la temperatura es mucho menor que la del resto de la superficie del Sol. Cada mancha tiene una zona bien oscura, que se denomina umbra, como en el eclipse, ¿vieron? La umbra y la penumbra. Bueno, acá la zona central de la mancha se llama umbra y la zona periférica penumbra. Y en esta imagen comparativa vemos que son regiones extensas, no son cosas muy chiquitas. No, para verlas desde la Tierra, evidentemente, tienen que ser áreas importantes y verán que tienen dimensiones hasta del planeta Tierra. Pero también en esta imagen es interesante ver que no tienen una forma redondita y perfecta. Y no, son regiones en donde está pasando algo. Y lo que está pasando es que aflora el campo magnético arrastrando materia. La materia está ionizada, está cargada. El campo magnético atrae a las partículas cargadas y entonces las arrastra. Y siguen esa línea de campo magnético y vuelven a caer. Aquellas eyecciones que son un poco más violentas pueden producir lo que se denomina eyección de materia coronal y viajar por el espacio, inclusive llegar a la Tierra y producir algún tipo de fenómeno especial que nunca tiene que ver con la vida, porque la Tierra tiene un filtro, tiene un escudo protector. Y el escudo protector de la Tierra
es su propio campo magnético, en donde la mayoría de las partículas que vienen en estas eyecciones de materia quedan atrapadas. Pero aunque no hubiera eyecciones de materia, la corona también se puede denominar viento solar. Y el viento solar existe siempre. Son partículas que son eyectadas por el Sol. Sale luz, pero también salen partículas. Protones, electrones, neutrinos. Es materia que viaja en lo que denominamos viento solar y ocupa todo el sistema solar. Por eso la corona es tan grande como el sistema solar. Esas partículas existen siempre, todo el tiempo está eyectándolas el Sol, pero hay momentos en donde la aparición el afloramiento de las líneas de campo magnético es mayor y más seguido. Y esto ocurre cada 11 años. En periodos, por eso hablamos de que el Sol tiene un periodo de actividad. La actividad está relacionada con la aparición de las manchas, pero las manchas están relacionadas con el afloramiento del campo magnético. Y el afloramiento del campo magnético está vinculado con el real fenómeno. Y el real fenómeno es que cada 11 años el Sol invierte su polaridad. Lo que era polo norte y polo sur. El Sol tiene un imán con un polo norte y un polo sur. Y las líneas de campo magnético están por debajo de la fotosfera cuando el Sol está tranquilo. Pero, ya vamos a ver, el Sol es un fluido. No es un núcleo fluido como la Tierra y una litosfera, algo sólido. No, el Sol es todo plasma, es todo fluido. Tiene el campo magnético, pero como es un fluido, no rota en toda su superficie a la misma velocidad, sino que lo hace a velocidades diferentes, diferenciales. Y como rota a distinta velocidad, lo que hace a lo largo de los 11 años que está tranquilo es estrangular el campo magnético. Esto rota lento y esto rápido. Entonces hay algo que rota rápido, otro lento, y el campo magnético se va enrollando, estrangulando, hasta que le pasa lo mismo que cuando uno enrolla una bandita de goma, de las que atamos en los paquetes. ¿Vieron que la enrollan, no pasa nada hasta que aparece un bucle? Bueno, al campo magnético del Sol le pasa lo mismo. ¿Aparece un bucle? Sí, es el afloramiento del campo por arriba de la fotosfera arrastrando materia. Ni bien se invierten los polos, empieza a tranquilizarse. Entonces, no es que las manchas están relacionadas con el ciclo, no, las manchas son una manifestación del fenómeno real que tiene que ver con que cada 11 años el Sol invierte sus polos. La Tierra no lo hace cada 11 años, lo hace en miles, decenas de miles de años, pero también lo invertimos. Está el registro en las rocas y en algunos vegetales, pero principalmente en la geología. Sabemos que el campo magnético se invirtió en la Tierra, pero a lo largo de periodos enormes. Bueno, en el Sol se invierte cada 11 años. Es lo que llamamos actividad solar, pero en realidad esa actividad, que significa aparición de manchas, es la muestra, la manifestación de que estamos a punto de ser protagonistas de la inversión del campo magnético del Sol. Entonces, el fenómeno es mucho más interesante que solo cada 11 años tiene manchas. Yo cuando era chica y me decían eso, digo, qué raro, ¿qué me importa? Las manchas, de verdad que, ¿por qué salen las manchas? Esto es como cuando uno tiene una manifestación cutánea, ¿verdad? Ay, tenés lunares. Sí, bueno, ¿pero qué son los lunares? No es que solo tengo manchas, o me aparecen manchas. ¿Pero de qué? Busco el motivo íntimo. Bueno, con el Sol, ¿tiene manchas? Cada 11 años tiene más manchas. Sí, ¿pero por qué? Bueno, el fenómeno real es que el Sol invierte sus polos. 11 años nada más, sí, es un fluido. A la Tierra le llevan miles, varios miles, decenas de miles. Y las manchas entonces tienen una mancha positiva y una negativa y se dan siempre de a pares, porque el campo aflora y, bueno, no se corta. Cuando hay una eyección parece que se cortara un poco la línea de campo magnético, la materia se escapa, pero la línea de campo magnético es campo magnético. Se recompone y vuelve a existir. Entonces, se dan de a pares, ocurren en determinadas regiones del Sol, muy cerca de los polos no se da. Y además uno tiene
maneras de contarlas. Puede contar el número de manchas, puede contar los grupos, porque las manchas no aparecen solitas. Cuando aparecen solitas es entre medio de los periodos de máxima actividad. De vez en cuando aparece una mancha ahí medio sola. No tiene que ver todavía con la actividad formal de inversión del campo magnético. Pero estos números que se usan para contar las manchas nos sirven también para poder dibujar los periodos. Sabemos que si contamos manchas y dentro de esas manchas las agrupamos y estas dos cantidades, número de manchas y los grupos, me permiten obtener un número particular, que se llama número de Wolf, que simplemente dibuja de manera más evidente los ciclos. El número de Wolf, que relaciona grupos y manchas totales, me dan estos picos violetas, mientras que los grupos solos me dan los amarillos, que son un poquito más bajos, ¿no? Cuando el Sol tiene un periodo muy importante, coinciden, pero a veces tiene máximos que no son tan importantes, tengo menor número de grupos y entonces es como más complicado establecer el periodo. Pero ven que se repite, con algunos mínimos prolongados, por supuesto. El Sol es un mundo vivo, no es que siempre igual, no, tiene fluctuaciones, a veces los mínimos son más largos, a veces los máximos son más intensos y hay mayor eyección, y que hay manchas, lo sabemos desde hace aproximadamente 400 años. Nosotros los occidentales, debo agregarlo eso, porque si leyeron la Conferencia de Historia de la Astronomía, sabrán que 2000 años antes de Cristo, los chinos ya habían detectado las manchas en la superficie del Sol y habían dejado registro sobre esa observación. Solo que por ahora no se sabe si pudieron hacer algo más con las manchas, que es lo que yo les voy a mostrar ahora, y es esto que ocurrió con este descubrimiento occidental hace 400 años. Si yo estoy en un momento de actividad solar, aparecen las manchas y lo que voy observando a lo largo de los días es que los grupitos de manchas se desplazan por delante de la superficie del Sol, como vemos allí. Este grupo que está aquí, esta es una fotografía en negativo, ¿no? Las manchas se ven brillantes, bueno, es un negativo. Tengo el grupo de manchas aquí como un triángulo, pero un día después se desplazó y después al tercer día está un poquito más desplazada, y al cuarto está más desplazada. El Sol es una esfera. Si yo veo una mancha que empieza por aquí, y después ¿me ven mi dedo? Ay, no sé ni lo que estoy marcando. Ah, sí. Empieza por aquí, y después se corrió aquí, y después se corrió aquí, es porque el objeto está rotando. Y de eso se dio cuenta Galileo Galilei, que tuvo la suerte de poder hacer observaciones del Sol ya teniendo el telescopio. Por eso les digo, hace aproximadamente 400 años. Recuerden que el primer uso del telescopio en astronomía fue en 1609, un poquito más de 600 años. Galileo se dio cuenta de que estos grupos de manchas se movían, se desplazaban, cambiaban de posición. Y él, por supuesto, que sabía que este podía ser un mundo esférico, y entonces hizo el siguiente razonamiento. El Sol va rotando, como la Tierra, rota, y entonces la mancha cambia de lugar. Si yo pudiera de alguna manera proyectar el paralelo en donde la mancha se está moviendo en el plano y pudiera transportar esas manchas al arco de circunferencia de ese paralelo, yo tengo un método para calcular la velocidad del Sol. Y es lo que hizo. Es lo que hizo Galileo. Y encontró que en el ecuador la rotación era en 34 días, y en 25 días, y en los polos iba más lento. Va más rápido en el ecuador y en el polo más lento. Por eso el campo magnético se estruja, porque en el ecuador se mueve rápido y en el polo va atrasado. Entonces, la zona ecuatorial va arrastrando, y el otro va quedándose medio atrás. Entonces, Galileo hizo exactamente lo que nosotros les proponemos para esta práctica. No se los voy a hacer ahora, pero lo tienen que hacer en la semana, y es calcular la velocidad del Sol, que se puede hacer de dos maneras. O bien, yo espero que llegue el momento de Sol activo, y entonces trato de sacar una imagen del Sol por proyección, dibujarlo y marcar el lugar en donde está la mancha. Miren el telescopito que está allí a la izquierda. Se los voy a mostrar aquí en mi casa, porque principalmente
lo que les quiero mostrar es lo que hay que poner para evitar mirar al sol. Y esto que hay que poner, acá está el tubo del telescopio, y aquí está un cartón, como verán, en donde hice un hueco, nada más. Y entonces lo calzo así en el telescopio, ahí lo están viendo, calzado. La luz entra por el ocular, yo tengo que apuntar el objetivo al sol, pero si yo no pongo esta pantalla que ven aquí, entra toda la luz por la periferia y en donde está el ocular, que me va a proyectar el sol en la pantalla, no veo nada, porque va a haber luz por todos lados. Pero esta pantallita que acabo de poner me va a proyectar sombra. Y lo único que va a quedar iluminado es lo que pase por el ocular finalmente, y a partir de lo cual se va a formar la imagen en la pantalla. Este mismo dispositivo tan complicado, que es este cartón con este orificio, ustedes lo pueden usar para la cámara oscura, de manera que bloqueen todo el sol de la periferia y no tengan tanta preocupación con que los chicos no miren exclusivamente por la cámara oscura la imagen, porque recuerden que el ojo no tiene que apuntar al sol nunca. Si ponen esta pantalla en la cámara oscura, que es el tubo que que construyeron, también les dan mayor seguridad a los chicos porque toda esta pantalla protege sus propios ojos. Así que hacer una de estas pantallas les sirve para la cámara oscura, para la proyección con el telescopio o para la proyección, que es lo que que está allí a la derecha. Esperen que voy a volver a compartir. De unos binoculares. Con binoculares también puedo proyectar tapando uno de los objetivos, poniendo una pantalla. ¿Qué estoy haciendo? Cualquier cosa. Poniendo una pantalla y proyectando. Aquí en la imagen verán que con ese telescopito que les acabo de mostrar, un juguete, para esto no se necesitan grandes telescopios, puedo proyectar el sol, se ve como este círculo bastante grande, y si tuviera un nenito acá al lado, pintaría el lugar donde está la mancha. Dentro de 2 días voy y hago lo mismo, no importa, de cualquier lugar del patio es lo mismo, y cualquier altura del sol es lo mismo, la mancha va a estar ahí en algún lugar corridita. Lo hago a lo largo de una semana, por ejemplo, ya sea con el telescopio o ya sea con binoculares. Ven, aquí también hay una pantalla y el sol se está proyectando aquí en el papel. Sigo el sol a lo largo de una semana, veo que la mancha se va corriendo, pero esto se corre en un mundo esférico, lo hace en un paralelo. Yo tengo que proyectar ese paralelo en el plano, el paralelo en el plano. Entonces, a lo largo de varios días sigo la mancha, las manchas no cambian de latitud, se van moviendo en la misma latitud aproximadamente, el cambio es insignificante. De manera que puedo dibujar la cuerda a través de la cual la mancha se va moviendo. Y voy pasando la primera mancha, la tengo aquí. La segunda mancha en la misma cuerda, que es la proyección del arco de circunferencia en el disco del Sol, y así hasta la cuarta mancha en este gráfico que está hecho de proyecciones. Pero esa cuerda tiene el diámetro del paralelo, de manera que si tomo la longitud de ese paralelo o de esa cuerda, el diámetro del paralelo, ese es el diámetro del círculo en donde la mancha circuló. Tomo los extremos, lo proyecto y dibujo con un compás el círculo centrado en el círculo que yo dibujé, centrado en los 2 extremos, que son los extremos del diámetro. Ese círculo es el paralelo. Lo proyecté en el plano, como si lo mirara desde arriba. Pero las manchas yo las dibujé en la cuerda. Sí, pero la cuerda es la proyección del arco. Entonces, cada mancha la bajo paralela
a los extremos con los que dibujé el círculo, solo que los voy ubicando en el arco de circunferencia que es el paralelo en donde circularon. Entre el primer día y el último día puedo subtender un ángulo. Yo sé en cuántos días la mancha cambió esos ángulos, es decir, puedo decir alfa en X días. Aquí en este ejemplo transcurrieron 7 días. El ángulo alfa fue recorrido en 7 días. 360 grados, ¿en cuántos días? X. Y los 360 grados es la vuelta completa, de manera que en cuántos días es el periodo de rotación completa del Sol. Entonces, si no me entendieron muy bien, les voy a mostrar un video. ¿Me entendieron o no? Miren, en el video creo que lo van a entender mejor. Yo tengo una duda, perdón, disculpa Beatriz. Lo que pasa a veces lo hago acá, en vivo y en directo, pero les voy a mostrar el video, porque creo que es más comprensible. Beatriz, disculpa, tengo una pregunta. Bien. ¿Qué tiene que ver con...? ¿Me escuchas? El video, perfecto. Lo que vamos a estar viendo ahora es este experimento que les acabo de dar. Oh, se me colgó la máquina. Yo creo que tenemos muteado el computador. No es eso lo que les quiero mostrar. Cualquier cosa, chicos. Esperen un poquito. Es que lo abrí hoy muy temprano. Ok, acá. Entonces me obligó a poner otra vez la publicidad. Ay, YouTube. Ok, ahora sí. Veamos entonces. Mancha. De manera que tengo como 63 mensajes en el chat. Bueno, ahora después los vamos a ver. Aquí tenemos, en vez de la proyección, vamos a usar imágenes de un satélite, del SOHO. Verán, del 12 del 8, porque en internet está lleno. El 12 del 8 y el 19 del 8. En rojo es la cuerda, proyección del arco. Los extremos me sirven para dibujar el círculo que representa el paralelo. Concentro en esos dos extremos, dibujo el círculo. Transporto las manchas, las pongo en el arco, mido el ángulo y hago el siguiente razonamiento. ¿Ven? Ahí les da 92 grados. Entre el día 12 y el día 19, 7 días. Entre el día 12 y el día 19, la mancha se movió 92 grados. Y entonces, ahora, digo 19 menos 12, son 7. 7 días y me moví 92 grados. 7 días, produje un desplazamiento de 92 grados de esa mancha. En X días me voy a mover toda la longitud de la circunferencia, es decir, 360 grados. Despejo X y entonces lo que me queda para este cálculo son 360 por 7 sobre 92, grados y grados se simplifican, me va a quedar en días y en este caso me da 27 días. Maravilloso, porque es lo que me tiene que dar para esa latitud solar. Eso es lo que hizo Galileo. Entonces, cuando uno dice, tengo muchas maneras de mostrarlo, bueno, una de esas maneras es la que acabamos de ver. Lo puedo hacer con imágenes del SOHO, lo puedo hacer con proyección real, si es que estoy justo en un año en que el Sol muestra un máximo, teniendo todos los cuidados del mundo relacionados con el cuidado de la vista. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, recapitulemos. Radiación solar se produce en el núcleo. Hay transformación de materia en materia y hay residuos
energía electromagnética. La energía se propaga en el espacio. Hay mecanismos de transporte adentro de la estrella, conducción, convección, radiación. Esperen un cachito. Entre el Sol, esperen que tengo acá algo molestándome. Lo voy a cerrar. Entre la estrella y nosotros se transporta radiación, llega a la Tierra, la atmósfera la filtra, la refracta, la refleja, la absorbe, de todo, pero la luz tiene sus características propias. Llega sin polarizar, el material la puede polarizar. La polarización es una herramienta poderosa para analizarla. Si descompongo la luz en sus colores, tengo el espectro. Alta energía, violeta. Baja energía, rojo en la región visible. Más allá hay más cosas. Después tengo el Sol, que tiene una estructura en capas. Lo que veo es la fotosfera. Allí hay manifestaciones de cosas que pasan internamente en el Sol. Una de esas manifestaciones son las manchas. Las manchas están relacionadas con la inversión del campo magnético. Puedo saber a través de las manchas a qué velocidad rota el Sol, y eso lo descubrió en Occidente y además lo calculó Galileo Galilei. Hasta acá lo que hemos visto hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Hay algo en el chat que Liz o mis compañeras Paula o quien? A ver, tienen que hacer unas preguntas para... Beatriz, ¿nos escuchas? Yo no los escucho a ustedes. Acá dice, parece que no nos escuchás, no sé quién lo dice. ¿Quieren hacerme unas preguntas? Sí, todo ok, dice Hernán, pero como tenía como 60 mensajitos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá? O consultar, o algo que... No los escucho. ¿Alguien está hablando? Sí, yo quería hacer una pregunta hace rato. Quería preguntar si polarización es lo mismo que fotocromático. No. Hablen de nuevo, a ver. Sí, quería saber si fotocromático era lo mismo que polarizado. Esperen un poquito. Voy a ver si se... Esperen un segundito. ¿Me escuchan los demás? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. Sí, y yo también te escuchaba a ti, Claudia. Claudia, sí te escuchamos. Te escuchamos Ya. bien. No los estoy escuchando. ¿Nos escuchas ahora? A ver, hablen. Hola. ¿Me escuchas? Escucha. Eso explicamos. A ver. Hola. No, perfecto. Hola, probando, hola. No te escuchamos nada ahora, Beatriz. Hola, probando, hola, ¿me escuchas? Beatriz, no te Sí, los escuchamos escucho. ahora. ¿Ahora me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Sí. Estamos escuchando. Ay, no sé qué, tenía todo apagado, no sé qué pasó, pobre. Yo veía, pero ¿me están escuchando o no me escucharon nada desde hace Sí, lo escuchamos todo. Sí, se escuchó todo, se escuchó todo. Todo de nuevo mejor, yo creo. ¿Desde dónde no escucharon? Y desde que decía radiación solar por no sé quién era La la profesora estaba otra. emocionada enseñando. No los escuchaba y creí que estaban súper silenciosos. Y digo, bueno, no sé, no tendrán duda. Bueno, díganme. Ya, yo tenía una consulta. ¿El favor. fotocromático es lo mismo que polarizado? No, de ninguna manera. Mira, mis anteojos son fotocromáticos, no te hice la prueba, pero no son polarizados. El fotocromático tiene unas sustancias, unas partículas, unas moléculas que se ennegrecen con la presencia de alta energía, principalmente el ultravioleta es el que lo ennegrece, y disminuye la amplitud de la onda. ¿Viste? La onda, que puede ser más amplia, entonces muy brillante o más bajita, la misma energía, pero menos intensa. El fotocromático disminuye la energía, es como tener el papel gris, el papel oscurito para polarizar, que no polariza, te oscurece. Bueno, eso es el fotocromático. La diferencia con el papel oscuro
es que cuando deja de incidir luz ultravioleta en el anteojo, y radiación visible también, un poco de visible también, deja de estar oscuro. Automáticamente se vuelve a hacer de vidrio común, sin color. En realidad tampoco puede ser cualquier color, ya saben, no se hace gris o se hace marroncito, pero no es cualquier sustancia la que se puede poner mezclada con el vidrio. El tema de mezclar distintos pigmentos o sustancias con el vidrio o con el plástico permite jugar bastante con la luz. Lo vamos a ver también cuando veamos fuera del visible con el material fluorescente. Ahí lo que tenés es flúor mezclado con el plástico y reacciona frente a la luz. Bueno, acá tenés otras moléculas, otras sustancias que reaccionan oscureciéndose. Algo así como lo que pasa con la melanina, con el pigmento que oscurece nuestra piel. No nos ponemos rojos, y no, lo que se pone es oscurito, se oscurece, entonces nos tostamos. Pero son así, sustancias, moléculas, pigmentos que reaccionan frente a la luz ennegreciéndose. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a lo que sigue? Ay, qué gracioso, pobre. Yo tengo dos preguntas. Yo vivo en el sur de Chile y acá está lloviendo. Está lloviendo, está nublado, entonces todo lo que corresponde a medir en relación al sol, para mí es súper complicado. ¿Cuál es la probabilidad de que yo todo esto lo haga con un día semi-nublado y se pueda proyectar bien el sol? Porque, por ejemplo, con el reloj solar me costó mucho poder medir la hora, ya que tuve que esperar a que no estuviera tan nublado y se pudiera despejar un poco, entonces es súper complicado. Sí, sí, te entiendo, y en el caso de esta actividad particular de la radiación solar, lo que yo propongo es que usen las imágenes de internet. Aparte, el sol está activo cada 11 años, si justo te querés dar esta clase cuando no hay ni una mancha, obvio que para qué vas a ni siquiera planearlo. En internet tenés, sin lugar a dudas, espera que voy a cambiar, a ver si así. No hay mucho ruido, ¿no? Esperen un segundito. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora me escuchan, ¿verdad? Levanten el dedito si es sí. Ah, ok. Para el caso del Sol, de la rotación solar, yo diría que lo mejor es buscar las imágenes en internet, porque esas van a estar disponibles todo el tiempo. Inclusive usar estas que se proponen aquí en el taller, o la fotocopia que ustedes tienen, no son del SOHO, pero son varias, es una seriada del Sol con la mancha en distintos momentos a lo largo de muchos días. De manera que en vez de poner 3 o 4 o 2 manchas, pueden poner un montón y hacer todo el arquitro a lo largo de muchos días. Esa es la fotocopia que viene con el plan del taller. Así que en este caso, lo mejor es trabajar con imágenes del Sol. En el caso de la cámara oscura, no. En el caso de la cámara oscura hay que, aunque esté entre las nubes, tratar de hacerlo. Y con el reloj del sol tampoco puedes hacerlo adentro de la clase. Hay que esperar. No creo que tengas todo el año. Lo que hay que hacer es plantear la situación y que los chicos esperen, que tengan una cajita en el aula con todos los artefactos, y el día que está despejado, ¡chum!, salimos así como tiro todos y hacemos todas las experiencias aprovechando el sol. Imagínense, nosotros hacemos igual, acá también hay días nublados, y ni que decirles con Eratóstenes, que tiene que estar súper despejado, hay que ver bien la sombra. Bueno, si no hay sol no se puede hacer. Entonces, hay que seleccionar. Hay algunas actividades que sí o sí hay que hacerlas con la estrella, con el sol. Y hay otras que no, que explicar y que calculen la rotación ya es interesante. Contarles lo que hizo Galileo. Buscar en YouTube, yo no se los voy a mostrar, pero en YouTube están los dibujos de Galileo animados. Y entonces uno ve, Galileo hizo dibujos maravillosos de las manchas solares mostrando cómo cambiaban de posición, y están animados, cosa que ustedes también podrían hacer con sus alumnos,
y se ve el movimiento de las manchas. Es una cosa muy impresionante lo que hizo Galileo, porque hizo unos dibujos de una calidad increíble. Hoy en día no sé si podríamos dibujar así como él dibujó las manchas solares. Y recuerden que no había fotografía ni había nada. Galileo solo usó la proyección del sol en una pantalla, lo mismo que les estamos diciendo, proponiendo a ustedes. Y el telescopio que usó no era mucho más importante que el juguete que les acabo de mostrar, era un telescopio pequeño. Y sin embargo, bueno, el genio de Galileo consiguió cosas muy impresionantes. Eso es lindo de contar a los chicos también, aunque no terminen de lograr todo lo que uno quisiera. Bueno, ¿seguimos? Sí, díganme que sí. Vamos a ver algunas otras